La compañera Mercedes envió una pregunta que desenvuelve ampliamente, la voy a resumir un poco, con la preocupación por los medios de comunicación. En el desenvolvimiento que ella hace de la pregunta, comenta que escuchó una entrevista que me hicieron a mí sobre el lenguaje inclusivo y que mientras ella entendía perfectamente lo que yo iba explicando, en la entrevista y con interrupciones del periodista, el tenor de la entrevista o el tenor que adquiría esa conversación disminuía la claridad de la posición. Es decir, se hacía más confusa en un marco de una entrevista accidentada, con interrupciones, etc. Entonces la pregunta es, dice Mercedes, ¿cree usted que los medios e incluso los periodistas, aun cuando buscan respuestas alternativas, transmiten esa misma confusión que impera a nivel mundial? ¿Cómo puede un trabajador con poco tiempo leer y escuchar y discernir entre un medio y otro? Desde ya, muchas gracias. Bueno, la preocupación de Mariana fue la preocupación de la clase obrera desde que existe. Toda la vida le trataron de embarrar la cancha y confundir todos los términos. El gran trabajo del socialismo fue hacer este esclarecimiento. Por ejemplo, en la época en que el capitalismo surgía y su nivel de explotación era brutal, llamado periodo de acumulación original del capital, de acumulación primitiva del capital, la explotación de los trabajadores, las mujeres y de los obreros, varones, de las obreras y de los niños era absolutamente brutal. Trabajaban 16 horas. Como dice Marx, el capital se formó a costa de la sangre del trabajador, no solo del esfuerzo del trabajador. Entonces, Marx mismo, a través de su gigantesca obra, comprobó que bajo el capitalismo no era cierto que el trabajador estuviera condenado a tener un salario mínimo fijado arbitrariamente por su empleador o por su patrón. En una brillante exposición sobre salarios, precios y ganancias, armó al movimiento sindical de su época con las herramientas teóricas para combatir todo eso. Ilustró al movimiento sindical de su época, y miren, se lo habrá ilustrado, que en la época de Marx casi no había sindicatos, y 50 años después los sindicatos eran el gran fenómeno histórico bajo el capitalismo, protagonizando luchas inmensas en todo el mundo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, etcétera, etcétera. Bueno, no hablemos de Argentina, las grandes luchas de los obreros en Argentina. Para combatir los medios de comunicación de la burguesía, la clase obrera tiene que tener sus propios medios de comunicación. Por ejemplo, en Argentina, un periodista llamado Rodolfo Walsh, es una concesión que hago a gente muy joven que a lo mejor no escuchó nunca hablar de él, pero la palabra Rodolfo Walsh se supone que en nuestro país es clara absolutamente para todo el mundo. Había sacado un periódico porque se había formado una CGT que se llamaba la CGT de los Argentinos, y buscaba a través de ese medio librar una lucha teórica, una lucha política contra, digamos, los medios dominantes. Y desde el punto de vista periodístico fue un hallazgo, era un periódico brillante, se leía, se compraba. ¿Qué límite tenía? Tenía el límite que en la época del Cordobazo era un periódico que abogaba por el retorno de Perón. Es decir, que abogaba por el restablecimiento en un periodo revolucionario como el que abrió el Cordobazo de la dominación de la burguesía. Ahora, con la perspectiva del tiempo, no antes con la ilusión que había, cuando viene Perón o no viene Perón, sino con la perspectiva de tantos años transcurridos, ya sabemos perfectamente bien que Perón organizó la AAA, ¿no es cierto? Y que Elisabeth y López Rega finalmente abrieron
el camino para el golpe militar de Videla. Esto es un hecho histórico, visto de la perspectiva del tiempo, como se dice ahora con el diario del lunes. No en nuestro caso, que lo dijimos en su momento con el diario del viernes previo a la edición dominical. Pero rescato la tentativa. Claro que sí. No tenía un planteamiento correcto, pero era una tentativa. Bueno, pero mucho antes de esto, en la década del 30, en la década del 20, los periódicos anarquistas, socialistas, eran leídos por todo el movimiento obrero. Tenían una penetración fantástica. ¿No es cierto? La gran labor de Perón fue precisamente, con grandes concesiones a los trabajadores, aniquilar este movimiento, pero con la ayuda de los dirigentes del propio movimiento socialista y del propio movimiento anarquista y del propio movimiento comunista, que frente a Perón se aliaron al imperialismo norteamericano en la famosa consigna Brade no Perón, estaban con Brade. Bueno, con gente así no hay periódico socialista que valga. ¿Está claro? Sonaste. Es decir que el problema es tener una prensa socialista y al mismo tiempo que sea realmente socialista. Entonces viene el interrogante: ¿la prensa que existe hoy es realmente socialista? Bueno, hace un gran esfuerzo porque no se entienda que es socialista, buscando adaptarse a la opinión pública burguesa, o pequeño burgués, o de clase media, o ciertos límites que naturalmente tienen muchos trabajadores todavía en su evolución política. Es una prensa a cultivar, ¿cómo se llama?, el escenario electoral. Es decir, está pensada en función, vótenme en la fecha que sea de las elecciones. No es una prensa que desarrolla la conciencia de clase, de ninguna manera. Y no les digo cuando tuitean, porque finalmente tenemos las redes. ¿No? O sea, el viejo periódico que salíamos a vender en las ferias, puertas de fábrica, están las redes. Los tuits de la izquierda son espantosos. Se chicanean con Milei. Al punto entonces que, si bien uno se da cuenta que uno de derecha y el otro de izquierda, porque las opiniones no coinciden, las chicanas con Milei revelan que por lo menos los dos son chicaneros. Y esto basta para desjerarquizar totalmente una propaganda socialista. Con la derecha no se puede chicanear. Tiene que haber una literatura política perfectamente clara, seria, profunda, de alguien que realmente está preparando a los trabajadores y lucha contra los trabajadores con vistas a una conciencia de clase que lo lleve no solo a tomar el poder, sino a ejercer ese poder en un sentido socialista. Esto es fundamental. En este momento es recontra fundamental porque todo se está desmoronando. Hoy me encontré, por ejemplo, hoy me encontré con trabajadores del sector de Grabois en el subte, ¿no es cierto? Y me puse a hablar con ellos, y en la conversación con ellos me quedó muy claro que el peronismo se desmorona. No quieren saber ellos mismos, no quieren saber nada con Guzmán, inclusive con Cristina, se desmorona, ¿no es cierto? Y tienen sus propios planes de actuación política. Ahora, las corrientes internas del peronismo, unas de derechas y reaccionarias, otras que parecen tener, al menos desde el punto de vista de la palabra, y alguna que otra acción un tinte progresista, no son una salida. Cuando una crisis es profunda, la cuestión que se plantea es el poder. Y si alguien está a favor del poder de la burguesía, bajo la forma, digamos, de un salario general de 19.000 pesos, 20.000 pesos o 30.000 pesos, es un obstáculo para la lucha de los trabajadores. Entonces volvemos a un punto que siempre recalco. El problema es el propio socialista, porque de él depende la cantidad de su prensa, la calidad de sus posiciones en las redes sociales, las perspectivas políticas que señala, la calidad de la prensa. Tiene que ser una prensa obrera y socialista, y más en un periodo de guerra mundial. Tiene que describir
y condenar el mundo capitalista en que vivimos, de destrucción integral, y defender una causa socialista. Y eso seguramente va a ganar las voluntades y va a desarrollar la organización como ocurrió siempre en el mundo en el pasado, cuando se constituyeron los primeros partidos obreros, cuando luego se constituyeron los primeros partidos revolucionarios y así sucesivamente.